Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Solari, CEO de Kibernum. Damos gracias por este espacio. Estamos con excelentes invitados para todo LATAM, conversando de inteligencia artificial. Yo creo que es una de las palabras más buscadas en todo el mundo. Estamos con Miguel Ángel de Tempo, empresa nativa digital. Estamos con Roberto de Entel, empresa que combina tradición, innovación y transformación de futuro. Y también con Agustina de Mercer, experta en lo que tiene que ver con todo el fenómeno organizacional. Vamos a tener una conversación en torno a cómo la inteligencia artificial se integra en el ciclo de las personas, se integra con la estrategia, cuáles son nuestras convicciones, aprendizajes, errores también, algunas confesiones que pueden haber de parte de todos nosotros, principalmente para compartir con toda la audiencia de la TAM cuál es nuestra visión, perspectiva de lo que está pasando hoy día y también cuáles son las proyecciones futuras desde nuestro punto de vista. Vamos a tener 2 rondas de preguntas, no hay ningún problema en poder disentir, interrumpir amablemente, pero básicamente compartir las visiones de la experiencia que a usted le ha tocado oír. Y finalmente va a haber un cierre. Partamos contigo, Roberto. Muy bien. ¿Ya? A ver, hay una expectativa muy alta en los comités ejecutivos sobre la que la inteligencia artificial va a entregar en productividad, eficiencia y ahorro. Y al mismo tiempo una realidad donde el ROI es más lento y difícil de medir de lo que se anticipó, ¿no es cierto? ¿Cómo estás viviendo esta tensión en Entel y cómo se conversa con el negocio sin matar el momento de la adopción? Algo habíamos conversado, ¿te acuerdas de la última conversa? Había mucha expectativa respecto a este retorno. ¿Cómo tú administras la tensión entre las expectativas, una tecnología emergente, y cómo lo conectas con el rol de las personas de tu gerencia y de Entel? Sí. Bueno, en general, cada vez que hay una ola tecnológica nueva o el mundo se enfrenta a algún cambio importante, es bien natural y estudiado el efecto de que existe un natural desencuentro entre expectativas altas y el encuentro con la realidad. Eso pasa con todas las tecnologías y eso está bien estudiado. Todas las olas tecnológicas y cada tecnología nueva que sale, pasa eso. El problema con la inteligencia artificial es que se ha generado una expectativa tan grande en todos los ámbitos de nuestra sociedad y en todas las compañías, y todos los CEOs están presionados por sus directorios justamente para poder justamente aprovechar el impulso de esta tecnología, que claro, la atención se ha puesto con todo y fuerte acá, y los CEOs y los líderes de negocio y en general todo el mundo ejecutivo está mirando esto con mucha atención. Y entonces ese desencuentro entre alta expectativa y realidad, hoy día yo sí siento que está siendo más grande en este tema con la inteligencia artificial. Y es una realidad para Entel, y yo estoy viviendo una realidad efectivamente de cierta tensión, en donde justo después de ya un par de años de inversión, de conversaciones, de consultorías, empiezan los dedos en la mesa a exigir Claro, mucha retorno. preparación y quiero resultados, ¿no? ¿Dónde está el valor y el impacto para el negocio? Claro. Y la verdad es que no está tan fácil, porque muchas de las iniciativas que estamos impulsando, muchas compañías, a veces no tienen una forma tan fácil de poder hacer la identificación del retorno. A veces son tan pequeñitas, son casos o pruebas, digamos, que a veces no vale la pena hacer una inversión muy grande en hacer una identificación justamente del retorno de ese business case. Entonces, más bien toca apostar, ¿no? Apostar que efectivamente esto hay que hacerlo porque probablemente es una buena decisión, y apostar un poquito a una experiencia, ¿ah? de liderazgo y de usuario y de transformación para que sigamos en esa apuesta. Ahora bien, no podemos pasarnos toda la vida y como área de personas esperando a que ojalá sigan apostando sin la expectativa. Efectivamente, en empresas grandes como Entel hay distintas capas de inversión en inteligencia artificial. Algunas de ellas son bien de arriba de negocio, y en esas claramente tiene que ir una apuesta porque efectivamente hay una intención de generar un cambio de negocio. Hay otras apuestas que son más chiquititas, como te digo, que uno hace la vista gorda y dice, vamos con todo. Y toca aplicar gestión de cambio, ¿no? A nosotros, las personas, nos toca ir
generar un relato de IA a nivel de la compañía, nos toca hacer conciencia de liderazgo y de gestión sobre los procesos de personas que están detrás de las transformaciones que permiten que la IA pueda meterse en los procesos, y al final es una cuestión que empieza a dominar, y es la realidad que nos está pasando hoy día en Entel, de que los programas completos de transformación empiezan a estar dominados por el impulso a la IA, y al final el relato de cambio de la compañía empieza a estar teñido por el tema de la IA, y es ahí donde estamos nosotros interviniendo. Así que al final, para nosotros es una apuesta estratégica y por tanto tiene una conexión desde arriba para abajo, y al final tiene un programa de liderazgo que aporta y apoya, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué te quiero decir con eso? Es que al final es una apuesta grande de compañía en donde todos, CEO, CFO, personas, tecnología, estamos justamente de la manito empujando todo esto, y no es solamente un área la que tiene que hacer el caso. O sea, lo que te escucho es que en algunos lugares hay mucho rigor en hacer el caso negocio y en otros son convicciones, ¿no es cierto?, de apuestas. Hacemos la apuesta donde queremos hacer realmente el caso de negocio, y en el resto es vamos con todo que se necesita igual. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Agustina, desde Mercer. Ven esta película en muchas organizaciones a la vez. ¿Qué pasa cuando recursos humanos no está sentado en la mesa de las decisiones tecnológicas y estratégicas? ¿Qué están haciendo distintas las organizaciones que sí logran mayor adopción? Porque aquí la gran pregunta es, bueno, se hablaba hace mucho tiempo que esta incompatibilidad de administrar las empresas como silos, sobre todo en este carácter más sistémico que tienen los desafíos de los negocios, pero hoy día es cada vez más relevante. ¿Cuál ha sido tu visión al respecto? Muy bien. Bueno, gracias por la pregunta. Y bueno, creo que mucho de lo que voy a decir yo tiene mucho que ver con esto, con cómo logramos integrar a la usabilidad y la adopción justamente de toda la dotación organizacional estas tecnologías y estas grandes apuestas, ¿no? Es decir, una de las grandes temas que nos trae la inteligencia artificial y la tecnología, la automatización, que la venimos viendo hace mucho tiempo, es la velocidad y la capacidad a veces como organizaciones de responder, ¿no? Tanto en cómo estamos diseñados como también en cómo estamos formando, por ejemplo, a la gente. Entonces, a tu pregunta de dónde está sentado, por qué no está sentado recursos humanos en la mesa y por qué consideramos que sí tiene que estar sentado, tiene que ver con que la implementación y la adopción tecnológica tiene que venir con un mindset digital, ¿no? El mindset, el digital mindset, Mercer tiene un marco conceptual muy grande respecto a que la tecnología va a generar impulsos de productividad si está embebida dentro del mindset y la cultura organizacional. ¿Quiénes manejan cultura? ¿Quiénes manejan cultura organizacional? O al inicio, quienes definimos muchas veces la cultura, recursos humanos, ¿no? En conjunto con el directorio, sin duda, en conjunto con el CEO o en conjunto con el resto de los ejecutivos. Entonces, el que recursos humanos muchas veces no está en la decisión de inversión, es decir, cuando yo siempre le pregunto a mis colegas, ¿cuándo te sentaron en la mesa de decisión de una inversión digital? Hasta del HRIS, ¿no? Es decir, vamos a implementar alguno y ¿estuviste en esa mesa verdaderamente o estaba el CTO y estaba el CEO y estaba el board o la persona de inversiones? Porque finalmente es más una decisión financiera, ¿no?, que una decisión a veces de cultura. Y no, es que en realidad me preguntaron de las plataformas, pero no fue una decisión realmente en donde yo tuve un porcentaje de voto necesariamente alto. Entonces, en aquellas organizaciones en donde sí vamos a ir a lo positivo, ¿no? Un poco como decía Roberto, empiezan con el change management y la gestión del cambio al momento de tomar la decisión de invertir en tecnología. Entonces empiezan a entender dónde están las brechas digitales, cuáles son las brechas que tiene la gente en materia de adopción, cuál es el perfil organizacional que tengo, cómo está diseñado recursos humanos, ¿no? Es decir, recursos humanos está diseñado a la antigua, en modelo funcional, en donde cada uno hace su parte. Es un modelo más de Ulrich, en donde tengo business partners que van a acompañar a los ejecutivos en la adopción de lo digital o de la nueva tecnología. Entonces me empiezan a cuestionar algunas cosas que van a permitir o no permitir que la tecnología realmente se viva y se embeba en la organización y en la cultura organizacional. Aquellos, como digo, que entran en todo ese funnel, en todo ese proceso, nosotros decimos en esta mirada, este punto de vista de digital mindset, y que no se ofenda a nadie de tecnología, es que la parte digital, la tecnología, ocupa solo el 10% del recorrido de implementación, ¿sí? Es decir, todo el resto es estrategia,
el público objetivo, ¿no? Es decir, los procesos, el entender a dónde voy a embeber esto. Entonces, básicamente, de nuevo, nosotros creemos que acompañar este viaje desde las áreas de personas, tanto desde la generación de cultura, pero también desde el diseño del área de recursos humanos, es muy, muy crítico, y es por eso que también está bueno que estemos en esa mesa, donde tengamos la responsabilidad, no solamente el escuchar, sino la responsabilidad de levantar la mano y decir: esta organización no está preparada para una implementación de estas características y vamos a fracasar y no vamos a lograr adopción y vamos a tener que parchar, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen empresas que tienen un HRIS y después hay 3 tecnologías más que intentan suplir lo que no se logró con el primero, porque en realidad la gente no sabe usarla, entonces necesita tecnologías más amigables? Bueno, ¿quién puede ser nuestro brazo armado para que eso suceda y no perder plata? Creemos que las áreas de personas, en relación obviamente a toda la organización y los ejecutivos. Perfecto, o sea, incorporar sí o sí todo el mundo de echar desde el diseño, con poder decisional, con posibilidad de discrepar, con posibilidad de organizar el Exacto, cambio. no estar solamente sentados en esa mesa, sino también tener voto, ¿no? Es decir, verdaderamente ser parte y ser responsables. Repito, creo que la responsabilidad nuestra es bien relevante, ¿no? Es decir, qué lugar ocupamos en esa mesa y con qué nivel de responsabilidad en inversiones tan relevantes, no solamente no solamente tecnología con inteligencia artificial, sino cualquier proceso tecnológico que viva una organización. O sea, un desafío también político al interior de las organizaciones, de cómo acumular poder e echar para poder tomar decisiones de impacto estratégico, ¿no? Sin duda, y también la mirada del directorio respecto a los temas Claro, de las personas, de ¿no? ambos Es lados. decir, sí, en Latinoamérica tenemos una pequeña deuda ahí. Creo que estamos tocando un punto como bien interesante, porque ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, los gerentes de personas no participamos de esas grandes mesas porque no nos hacemos relevantes o porque definitivamente por diseño estábamos fuera de esa. Entonces, y quizás tiene que ver con mi propia formación de ingeniero, trato de solucionarlo. Entonces digo, ¿cómo yo, como gerente de personas, posiciono estos temas que evidentemente son culturales? Hoy día la inteligencia artificial, quizás mañana qué va a hacer, pero son culturales. ¿Cómo posiciono el tema de recursos humanos y la cultura, la gestión de talento, etcétera, en esa toma de decisiones que definen el futuro de una compañía finalmente? Entonces, está bien, pues hay distintas culturas, distintas empresas, pero creo que el gerente de persona tiene un rol, o él o la gerente de persona tiene un rol, y eso es también sentarse en la mesa, creo yo. Absolutamente. Mira, y tomando que tú agarraste la palabra, Miguel Ángel, Tempo nació digital, ¿ya? Y con esto que haya nacido digital, en cierta medida le ahorra tiempo respecto a la frustración entre expectativa y resultados, los procesos de adopción. ¿Qué beneficios tiene ser una empresa nativa digital en este contexto? ¿Cuáles son estas caras de la moneda de haber emergido en este contexto tan digital? Para ustedes, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo lo diría de la siguiente manera. Efectivamente, nosotros tenemos un ADN digital, pero creo que la frustración cambia de color, cambia de sabor, digamos. ¿Sí? Porque efectivamente hoy día en una empresa digital, yo diría que todas las personas usamos inteligencia artificial. ¿Ya? Distintas herramientas, evidentemente muy respaldado por las áreas digitales y de ciberseguridad. Somos un neobanco, por lo tanto hay que asegurar sí o sí ciberseguridad. Entonces creo que el desafío ahora es, ok, ¿cómo lo gobiernas? Y cómo finalmente optimizas su uso para valor para la empresa. ¿Ya? Entonces, diría que uno de los desafíos que nosotros tenemos hoy día es precisamente cómo le damos un gobierno a la inteligencia artificial y finalmente en esa ecuación cómo optimizamos ese valor para el negocio. Porque en un extremo podríamos estar usando todos inteligencia artificial, súper seguros, perfecto, pero podríamos estar dejando de lado oportunidades del negocio, de cara a cliente, o incluso de cara a los mismos trabajadores para ser eficientes, pero no lo estamos haciendo porque en realidad estamos en muchos frentes. Creo que tenemos la oportunidad hoy día de focalizar y que esta inteligencia artificial, que para mí ya dejó de ser una moda, sino que es parte del ADN, de las competencias, quizás más adelante lo podemos hablar, está incorporado dentro de la cultura. Vale, o sea, tú no identificas un desafío particularmente para empresas nativas digitales a diferencia de empresas que hayan estado antes, ¿no? Mira, te sientes en el mismo juego, ¿no? Exacto, ¿no? Y hace 2, 3 años atrás estábamos todos aprendiendo inteligencia artificial y hoy día como que todos sabemos algo, algunos saben más, otros saben menos, pero esta cuestión se está moviendo muy rápido.
En 6 meses más yo no estoy seguro de que vamos a ver lo mismo, no estoy seguro si es Claude, si es ChatGPT, si es otro software, otra herramienta. Me encantaría estar hablando de agentes en la empresa, pero esto gira muy rápido. Entonces, para mí, haber ingresado a la era de la inteligencia artificial es un camino que no sé si va a terminar en algún minuto. Entonces tenemos que evolucionar. ¿Cómo? Creo yo, generando competencia. Competencia de cara a todos nuestros procesos de personas. De hecho, siguiendo contigo, algo también lo habíamos conversado la vez pasada cuando nos juntamos a preparar esto también. La IA ya no es una herramienta, una competencia, dijiste tú, y en Tempo lo traducen como creatividad. ¿Qué impacto tiene esto en cómo contratan, evalúan, desarrollan personas? ¿Cómo se evalúa algo que transforma cada 6 meses? Y esta es una pregunta que es interesante para todos los que dirigimos empresas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que permanece y qué es lo que cambia? ¿Y cuál es nuestro rol respecto a eso? Sobre todo la incorporación de ella a las personas. Sí. Precisamente en línea con esto de la evolución constante, ¿qué es lo que permanece, creo yo? Y ahí, por favor... Esta es una pregunta inventada ahora recién. Discutamos. Sí, yo estoy pensando, de hecho. Sí. Creo que lo que está a la base es una cultura o es un mindset de crecimiento, un growth mindset. Es una curiosidad constante, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con esto? Que hoy es la inteligencia artificial. Yo necesito personas, evidentemente dentro de un contexto de una empresa, entendiéndose que es una cultura promedio, una empresa promedio, que tengan las ganas de aprender a usar la inteligencia artificial, que entiendan, que quieran aprender de la inteligencia artificial. Y de esa manera, perfecto, hoy día tengo personas curiosas, tengo personas que van a ir aprendiendo, van a ir claramente marcando la diferencia, van teniendo un desempeño mejor. Y van a prepararse para el próximo boom, para la próxima herramienta que aparezca, para la evolución de la inteligencia artificial. Hace 3 años atrás era ChatGPT solamente, ¿cierto? Nosotros le preguntábamos cosas y eran modelos bien LLM, bien básicos, que cometían hartos errores. Hoy día cometen cada vez menos. Pasaron solamente 3 años. Increíble. Yo creo que en un año más vamos a tener agentes, pero que nos vamos a dar cuenta de, vaya que cosas nos ayudan, ¿ya? Entonces, y en esa línea, creo que hay un punto súper importante para las áreas de recursos humanos, de personas, de talento, y es, ¿cómo también nosotros incorporamos la inteligencia artificial a nuestros procesos? Y la inteligencia artificial, al menos desde la práctica, desde nuestro día a día, nos ha ayudado a cosas que antiguamente podríamos haber tenido que haber demorado meses, después de una licitación para contratar una consultora, ¿cierto? Y hoy día podemos tener agentes, modelos con bastante poco tiempo o costo de setup que nos ayuden a hacer perfiles de competencias, que nos ayuden a analizar entrevistas de salida, entrevistas para candidatos. Entonces, claro, hay muchas alternativas para que el área de personas utilicemos la inteligencia artificial, sí. Pero con el growth mindset a la base, con esta capacidad, con esta curiosidad, vamos a ser capaces de elegir qué nos genera más valor a nuestro trabajo y obviamente al negocio. Interesante. ¿Cómo lo ven ustedes esto de qué permanece, qué cambia y cuál es nuestro rol en recursos humanos integrando la inteligencia artificial, Roberto? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay un desafío gigante para las compañías, y voy a decir para las tradicionales sobre todo, en el tema del empoderamiento. Hay una capacidad que tienen que desarrollar las compañías muy fuerte en poder entregar un poco el poder del rediseño de los procesos y de apropiarse de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial, para que cada persona, cada dueño de una parte de un proceso pueda decir, aquí voy a instalar un agente. Eso. Pero si eso queremos hacerlo centralmente administrado desde una organización tradicional y piramidal, estamos bien voy a decir, bien complicados, ¿no? Y en ese sentido, esta capacidad de descentralización en la toma de decisiones o empoderamiento, llámale como quiera, es súper importante. Y eso, para organizaciones tradicionales, es un desafío de transformación y evolución cultural. Claro. Cosa que todos sabemos, los que estamos en recursos humanos, que no es nada fácil. O sea, tú dices que es importante ahí, discúlpame, de administrar esta tensión de gobierno, pero al mismo tiempo descentralizado y autónomo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes administrar eso? Es una tensión que tú ves que va a ser crítica en este tiempo. Tal cual. Vale. Totalmente. Muy importante.
Gracias. Agustina, ¿cuál es tu visión? Sí, de hecho, a ver, mientras hablan, digo, bueno, si Tempo dice que ya en realidad ser digital le va cambiando todos los días y que ya, digo, bueno, las grandes, un poco lo que dice Roberto, ¿no? Como las grandes también tenemos este desafío, como las multinacionales que nacieron analógicas, ¿no? En esta transformación, pero sin duda es un aprendizaje continuo. Y lo que hizo la inteligencia artificial fue democratizar el acceso, que por eso justamente hoy en día, digamos, en las organizaciones está embebida la competencia y cualquier persona puede tomar una decisión, puede utilizar la tecnología, puede innovar. Entonces, nada, me sale decir que creo que estamos en un momento en el que tenemos que administrar esta competencia de la creatividad, porque nos va a traer soluciones distintas en distintos niveles de la organización. Y también la ansiedad, ¿no? Tenemos gente que dentro de nuestra organización debe estar bastante ansiosa. Creo que no sé si les pasa a ustedes, yo a veces me siento delante de nuestra tecnología, tenemos un Mercer por un tema de data y ciberseguridad y todo, nuestra propia tecnología, y como le pido cosas y cuando veo que no me las hace, es un nivel de ansiedad grande, ¿no? Es decir, porque uno cree que te va a cocinar, ¿no? Te dicen, no, cocina, Claude. No cocina, te dice qué, cómo, ¿no? Pero finalmente querés que salga de la pantalla y te haga el huevo duro que le preguntaste cuántos minutos tiene que estar. Entonces, nada, creo que hay un montón de cosas que hoy en día tenemos y me sale esto de democratización del conocimiento y acceso de los colaboradores a un montón de otras cosas dentro de la organización. ¿Tú querías decir algo, Ángel? Sí, no, creo que relacionado con el punto de Roberto, el inicial, creo que efectivamente es un tema de gestión de cambio. O sea, si es que las empresas tardan mucho en aprobar un proyecto relacionado con este tipo de herramientas, que a todas luces son beneficiosas, creo que hay una gestión de cambio que ocurre antes, incluso, y tiene que ver también con los liderazgos, efectivamente, con nuestros propios procesos, y que creo que también va de la mano con entender que el área de personas es un área de negocio también, sobre todo en este tipo de cosas que está ocurriendo con la inteligencia artificial, que claramente es un desafío muy adaptativo, más que técnico. Súper bueno. Y tomando lo que tú dices, hay una vieja pregunta, pero te la quiero hacer a ti, Roberto, para que la conversemos, que tiene que ir por dónde partir. A veces las preguntas son las malas, entonces hay que mirar eso, porque en el caso persona y la adopción de la IA, gobierno, procesos, habilitación para generar movilización de tener más agua en la piscina para la adopción. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a los pasos, al diseño y a los énfasis que poner en una adopción de IA en el mundo de las personas? Voy a hacer un supuesto para mi respuesta, y voy a asumir que para la empresa en cuestión el tema de la IA es algo importante y estratégico, ¿sí? Si ese supuesto es correcto, entonces mi respuesta se inclina fuertemente a que el área de personas tiene que empujar un proceso justamente de gestión de cambio. Lo dijiste, Miguel Ángel, esto es una cuestión que implica justamente identificar dónde están las barreras que nos vamos a encontrar justamente para una rápida y ágil adopción de todo esto. ¿Cuáles son los facilitadores que voy a tener que encontrar? ¿Cuáles son los stakeholders que voy a tener que identificar para que, etcétera? La tradicional. Y somos las áreas de personas, afortunadamente, los que estamos acá, los que más sabemos de esto. Tenemos todas las competencias, tenemos todas las herramientas a nuestra disposición, tenemos las áreas de comunicaciones, tenemos los modelos de competencia, tenemos los temas de liderazgo, tenemos todo para manejarlo. Entonces, mi respuesta dice, primero, miremos el tema desde bien arriba como un proceso de transformación y cambio. Pero también creo que es bien importante, ya que vamos a empujar una cierta evolución a nivel ya de procesos, a nivel de herramientas y de metodología. Bueno, yo creo que sí también es importante empezar en casa, ¿no? y tener la propia experiencia para poder ser un implementador válido, ¿no? O sea, ellos están empujándonos a esto porque también saben de esto, porque también lo están haciendo, ¿no? Sí. No lo están haciendo desde el libro, lo están haciendo desde la práctica. Y ellos también, personas, también tienen sus desafíos y están aplicando aquí, una gente acá, están movilizando el proceso X allá, y yo creo que eso es importante. Entonces, al final, creo que los dos planos son válidos. Desde arriba, desde un proceso de habilitar o facilitar un proceso de transformación organizacional con un fuerte componente cultural, como dijimos recién, pero también en la práctica identificar tus propios casos de uso y empezar a aplicar para poder tener un poco más de experiencia y peso.
Vale, o sea, desde ahí, desde tu perspectiva, sería algo como un despliegue mixto, ¿no? Desde el diseño, gobierno y movilización al mismo tiempo, ¿no? Que se vaya entrelazando, que hay que gestionar esa coherencia también, ¿no es cierto? Sí. Aunque en ese mix tiendo a inclinarme en principio por el tema más desde arriba Ya. y de gestión de cambio, ¿sí? Porque la responsabilidad es más grande. Correcto, desde el Sí. diseño, ¿no es cierto? De Sí. lo que se quiere hacer. Sí. Vale, vale. Aquí dice, mira, dice, hay una, Agustina, para ti, dice, hay una pregunta incómoda. Voy a leerla porque a lo mejor es demasiado incómoda. No, está perfecto. No, no es así. ¿La inteligencia artificial le abre a recursos humanos un alcance de responsabilidad a la cultura y gobierno antes que no era suyo? Es decir, hoy día hay mucho mayor peso, mayor responsabilidad, mayor necesidad de articular poder estratégico del área de recursos humanos frente a esta necesidad inminente de habilitarse en inteligencia artificial en el mundo de las personas y los equipos. Creo que siempre fue nuestro, es decir, siempre fue de las áreas de personas la responsabilidad de articulación y gobierno y también de, digamos, de cultura. Es decir, creo que no es nuevo. Creo que la gran diferencia hoy en día respecto a eso es que la inteligencia artificial nos explotó un poquito en la cara y nos hizo ser parte de procesos de inversión. A ver, creo que lo dijeron en algún momento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, tecnología, etcétera, significa mucho dinero, mucha inversión, ¿no? Es decir, financieramente hablando es mucha inversión. Tal vez en el sentido de cuando uno tiene aplicaciones propias, desarrollos, implementación de ciberseguridad, hay millones de cosas que uno tiene que hacer para poder realmente no solamente usar un agente o interactuar, sino realmente embeberlo dentro de los productos, servicios que la organización haga o lo que produce. Entonces, la responsabilidad tal vez hoy es bastante mayor porque somos habilitadores o deberíamos ser habilitadores de una implementación que verdaderamente tiene un impacto financiero y en donde hoy, y en relación a la primera pregunta, tal vez todavía no vemos tanto el retorno de la inversión. Es decir, hay muchos estudios que dicen que las pequeñas cositas que vamos haciendo en el uso diario no necesariamente son esa explosión de productividad que estamos esperando, ¿no? Entonces, en ese sentido, retomo, creo que esto es un aprendizaje, tenemos menos de 3 años, ¿no? Con el uso, no sé, más o menos es muy poco tiempo, ¿no? En el que la inteligencia artificial generativa, ¿no? Está embebida en nuestro día a día. Entonces, yo creo que hoy en día no es que no era, desde siempre ha sido nuestra responsabilidad ser gestores de cultura, de nuevo. Lo que hoy tenemos que lograr es estar más en la mesa, porque hoy de nuevo estamos alineados a una decisión estratégica y que es de alto nivel, y a su vez, en un momento en el que las organizaciones han tomado la transformación también como ejercicios de eficiencia. Entonces, las áreas de recursos humanos no es que crecen, decrecen, porque la decisión de invertir en inteligencia artificial para, no sé, el assistant básico para la liquidación de vacaciones, no sé, por ejemplo, bueno, si está embebido en el HRIS, igual es automático. Entonces, ese ser humano que había, hoy en día tal vez no está. Entonces, estamos enfrentando además un momento en el que las organizaciones se están achicando, las áreas de personas lamentablemente en muchos casos se están achicando por decisiones a veces apresuradas en relación a la adopción y el reemplazo del humano por la tecnología, porque no necesariamente hemos logrado impregnar la cultura. Entonces, también tenemos un rol muy relevante, me voy un poco de la pregunta, pero creo que hay un rol muy relevante desde las áreas de personas en descentralizar nuestro rol y tener embajadores en todos los gerentes de cultura, ¿no? Es decir, y de nuevo, la cultura no es de recursos humanos. Nosotros no somos los dueños de la cultura, no lo hemos sido nunca. Pero hoy más que nunca tenemos que ser gestores de la cultura, descentralizando y generando conciencia en todos los líderes de la organización que tenemos que acompañar este cambio y que tenemos que profundizar la cultura digital. Hablaste de ciberseguridad. ¿Quiénes son los que tomamos malas decisiones y muchas veces hacemos los leakage? Son las personas. Es decir, ¿a quién le hacen phishing? ¿Cómo entran muchas veces a los sistemas de las organizaciones? Sí, porque sí. las propias personas tienen conductas que no están alineadas o porque no tenemos conciencia y mindset digital respecto a la seguridad digital,
¿no? Es decir, que tuvimos que todos poner barreras a que la gente... ¿Cuántas compañías no tienen todavía habilitado el uso de la tecnología para toda la organización? Entonces, de nuevo, a la pregunta, para cerrar, lo repito por cuarta vez, creo que no es nuevo, siempre tuvimos que ver con estos temas, con gobierno y cultura, pero hoy nos explotó un poquito más en la cara porque esto realmente es una revolución. Pero creo que si le hacías esta pregunta a Henry Ford hace muchos años te iba a contestar lo mismo, su gerente de recursos humanos, porque también le explotó en la cara, ¿no? Es decir, las revoluciones tienen mucho que ver, impactan mucho en las personas y ahí las áreas de personas son críticas. Claro, porque tomando lo que tú dices, y ahí una pregunta para Roberto, Miguel Ángel, el que quiera, sin demonizar para nada esto. Naturalmente, toda empresa quiere eficientar, quiere ser más productiva, quiere ser más relevante para su gente, también para la sociedad donde participa. Ahora, algo pasado este último tiempo que lo que ha ocurrido más bien tiene que ver con bajas de costos relacionadas con las personas. Y nuevamente, no digo que sea bueno o malo. Más bien, ¿cómo ven ustedes la reflexión que hay respecto a las posibilidades de la IA también como aumento de productividad, no solamente eficiencia, y el apalancamiento que hay sobre eso? De hecho, las últimas 2 semanas, distintas empresas alrededor del mundo lo han declarado, que han reducido el personal precisamente para ocupar ese dinero e invertirlo en infraestructura y invertirlo en otros aspectos que consideran relevantes. Y no lo digo en contraposición a las personas, sino que cuál es el rol de los gerentes de personas de poder administrar ese trade-off respecto a las necesidades de infraestructura, necesidades de consumo y también la necesidad de eficiencia y productividad de la gente. O sea, hay un momento en que uno decide si apuesta a la productividad, apuesta a la eficiencia, pero todo indica que en estos primeros tiempos se ha puesto mucho más a la eficiencia. ¿Cómo lo ven ustedes? Roberto. Yo personalmente, y creo que puedo hablar también un poquito de lo que hemos conversado en Entel, le apostamos mucho más a poder transformar la compañía, ¿ya? Y con todo lo que ello implica, ¿ya? Y cuando una compañía como la nuestra tiene a la sostenibilidad y el largo plazo como un foco súper importante, al final están las dos cosas. O sea, no podemos dejar de mirar que una capa importante de la inversión en inteligencia artificial para nosotros, y esto es realidad, en Entel, está buscando que se enfoque en la generación de nuevas oportunidades de negocio. ¿Sí? Y eso es aumentar productividad, es crear nuevos espacios donde no estábamos, o generar soluciones completamente desde cero, sin justamente implementarlas de una forma tradicional. Pero también está la otra parte, ¿no? Efectivamente, el potencial de hacer más eficiente e incorporar muchos agentes en distintas partes de los procesos va a generar justamente una organización que hace todo esto más rápido, más ágil y más eficiente. Entonces, es imposible tampoco salirse de ahí. Creo que si la visión de incorporar la inteligencia artificial es desde bien arriba, al final va a estar en una mirada como un poquito más 360. Y pierde un poquito sentido la pregunta si es más allá o más acá. Está en todo. O sea, llevarlo siempre a una perspectiva más estratégica, más sistémica, ¿no? Para nosotros, y lo dije hace un ratito atrás, para nosotros inteligencia artificial debe ser un componente importante de la estrategia de negocios y entonces tiene que estar metido en la generación de valor completo. Y eso es arriba y abajo, más ingresos y costos. Y un complemento, Miguel Ángel. Sí, complementando un poco, Roberto, tengo una visión un poco más ácida respecto de estos layoffs masivos, eficiencia, productividad a raíz de la inteligencia artificial. Eso, ¿cuál es tu visión ahí? De ¿qué riesgos ves? ¿Qué oportunidades ves? Pero más que riesgo, yo diría que efectivamente uno cada vez se entera de estas salidas masivas, de reducciones de personal, de repente grandes empresas, ¿cierto? Yo creo que uno también es parte de las responsabilidades del comité ejecutivo y también del gerente de personas, mantener a una empresa innovando y manteniéndose fit, manteniéndose eficiente todo el tiempo. Porque si me apuras, sin manejar todos los datos, sin haber estado evidentemente sentado en las mesas de esas decisiones de esas empresas, yo tendría a pensar de que esas empresas eventualmente no eran tan eficientes antes de la inteligencia artificial. Entonces, yo apuesto por una inteligencia artificial que es capaz de, primero, darnos oportunidades de medir la productividad. Ya a las empresas nos cuesta muchísimo medir la productividad. No hay consenso, de hecho, muchas veces. Sobre todo esas empresas que como Tempo, por ejemplo, no es una empresa productiva. ¿Ya? No generamos cajas de cereza o de fruta. Siento que la inteligencia artificial es una oportunidad para eso. Y junto con eso debiésemos verlo como una oportunidad todos
asumiendo, insisto, a la base de que tenemos una empresa fit, tenemos una empresa eficiente, estamos pensando siempre en la eficiencia, para hacer reskilling, para tener este concepto. A mí me gusta mucho el concepto de human in the loop, que está bien, podemos automatizar muchos procesos, manejar agentes y todo, pero creo que el humano tiene que estar ahí en alguna función que quizás en la mayoría de las empresas aún no existe. Entonces, ¿cómo yo, como trabajador, como trabajadora, soy capaz de mirar ese futuro, hacer el reskilling, entender, quizás necesito aprender esto otro, porque es una habilidad que en el futuro claramente se va a necesitar y hoy día hay escasez. Entonces, yo lo veo como una oportunidad. Vale, vale. La última pregunta de cierre, me dan ganas de que conversemos mucho de esto, pero bueno, el próximo año nos vamos a ver cómo estamos con lo que hemos conversado. Exacto. A ver si algo pasó. Si cada uno de ustedes pudiera darle un consejo ya al gerente de personas que mañana empieza a liderar o está implementando la inteligencia artificial en su empresa, respecto a qué aspecto cuidar o lo más relevante o cuál es el foco. Yo sé que esto es un terreno súper complejo, ¿no es cierto? Sin embargo, si ustedes tienen que identificar algún consejo, algún punto importante a resguardar, ¿qué le dirían a ese gerente de personas? Agustina. Le diría, creo que lo dijimos varias veces, pero que se siente en la mesa, que entienda la estrategia de la organización, que no se deje abrumar. Creo que estamos todos un poquito abrumados. Entonces, que respire 2 o 3 veces, entienda hacia dónde va la organización. Creo que es crítico que haya una conexión entre el conocimiento respecto a la estrategia organizacional y las decisiones, y que se anime y se empodere y tome la responsabilidad respecto a levantar esa mano y decir, no vamos a poder aplicar esto, damos tiempo, que sea finalmente también una persona crítica en las decisiones de inversión, si hablamos solamente de tecnología. Hay 1000 consejos que le daría, pero en estos temas, de nuevo, que se siente en esa mesa y que esté muy cercano al liderazgo para poder guiar un poco la implementación y la adopción de esas inversiones. Vale, gracias. Miguel Ángel. Yo diría mi consejo va más al gerente general. Ok. O a ese comité ejecutivo. Creo que si están tomando una decisión de inteligencia artificial como un proyecto técnico, un proyecto de TI, estamos perdidos. Esta es una conversación cultural, por donde se mire. Y por lo tanto, tienes a tu persona de recursos humanos, pero con mucho entusiasmo queriendo eventualmente liderar ese proyecto o complementarlo para que sea lo mejor que necesita el negocio. Entonces, no perder esa oportunidad de tener esa conversa como corresponde, que creo que, insisto, es cultural. Vale, gracias. Roberto, para cerrar. Sí. Bueno, yo creo que el momento que están viviendo las organizaciones hoy día con este tema de IA es realmente clave, ¿sí? Entonces, quizás mi comentario, mi sugerencia sería tratar de equilibrar muy bien velocidad, riesgo, en términos de cómo queremos nosotros como compañía, no solamente como personas, empujar esto. Porque es tan crítico el momento y están pasando cosas tan rápido en esto que de repente pensarlo mucho, tratar de estructurarlo muy bien y administrarlo como un proceso de cambio y transformación tecnológico tradicional puede ser un error, porque podemos estar perdiendo mucho tiempo. Esto no es la implementación de un ERP, que te demoras 3 años en tomar la decisión y 2 años en implementarlo. No, esto es más rápido, esto es más corto. Y puede que tenga unas capas más sofisticadas y más complejas, está bien. Pero en la generalidad estamos hablando de algo que tiene que ocurrir con la gente y eso mientras antes mejor. Entonces yo en un balance entre velocidad y riesgo controlado prefiero un poquito más de velocidad. Porque puede ser que se nos pase el tren de agarrar la oportunidad de que tu empresa le saque un poquito de ventaja a la de más allá o la de más allá en este momento de cambio. Súper bueno. O sea, ojo con esta parálisis de querer tener todo controlado porque eso es una ilusión también, sobre todo en este mundo tan incierto, ¿no es cierto? Sí, y te lo digo yo particular parado desde una empresa bien ingenieril, en donde las cosas tienen que analizarse bien y las inversiones son importantes. Sí, pero quizá hay que soltar un poco y empujar más. Queridos, queridas, Roberto, Miguel Ángel, Agustina, le damos las gracias por su tiempo, que es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Gracias a la Red de Recursos Humanos. Espero que esta conversación les haya gustado. Nos vemos pronto.